Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, contento de estar nuevamente con ustedes en este día de estudio bíblico, compartiendo lo que iniciamos. Iniciamos el trabajo con el estudio de la carta a los Efesios en el capítulo 6 y he querido compartirlo también con ustedes para que podamos edificarnos en lo que nos toca como padres, como hijos, como siervos, trabajadores, como cristianos en un mundo que está yéndose a la globalización completa, donde por este tema de la pandemia hemos tenido que realizar nuestras actividades de manera remota o virtual. Es bueno que consideremos lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a retomar algunas costumbres sanas, bíblicas, espirituales, tanto los hijos como los padres, ya hablando de la familia, en el primer vínculo que estamos viendo. Hoy quiero que podamos conversar brevemente sobre los deberes de los padres, que aparece en Efesios 6, versículo 4, que nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un llamado que muchos hijos sacan en cuenta o sacan en cara o representan a los padres cuando les repetimos Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, o hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, cuando uno les recuerda eso a los hijos rápidamente dicen: pero padres, no provoquen a ira a los hijos. Vamos a ver de qué trata provocar a ira, qué significa esto de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Algunos van a un extremo u otro, pero sin lugar a dudas la palabra de Dios nos debe llevar a reflexionar en el real deber que tenemos como padres. Hoy, la semana pasada vimos sobre los hijos. Espero que los hijos saquen el provecho necesario del estudio. Hoy nosotros también vamos a abarcar a los padres. A través de toda la Biblia encontramos las recomendaciones de Dios para un hogar feliz, para una familia que glorifique al Señor. Iniciamos, cierto, mostrando lo relevante que es que los hijos obedezcan y honren a sus padres. ¿Por qué es relevante? Porque da armonía también. Porque esto es justo, porque es el primer mandamiento con promesa, porque así te irá bien, porque serás de larga vida. Las bendiciones cuando los hijos obedecen y honran a sus padres. Es maravilloso considerar cuando los hijos, ¿cierto?, cumplen también con su deber. ¿Por qué? Porque eso da tranquilidad al papá. Obviamente, una cosa lleva a la otra. Si el hijo obedece y honra al padre, el padre no lo va a provocar a ira, el padre no va a disciplinarlo de ninguna manera, a molestar tampoco, sino que lo va a guiar en la manera más sana posible. Pero los hijos muchas veces no consideran el consejo de los padres, y es ahí donde aparece la otra parte o la otra cara del papá o de la mamá, que los hijos no quieren reconocer que tiene que estar, ¿ya? Los hijos piensan que todo debe dárseles como gratis, sin ningún esfuerzo, sin mayor necesidad de ellos. Hay muchos casos donde el hijo todavía no abre la boca y el papá o la mamá ya le está pasando el chupete, el alimento, la leche, en fin. Entonces creemos que la palabra del Señor nos indica otra cosa que tenemos para guiar a nuestros hijos. Pero hijos, recordemos, ¿cierto?, que vamos a encontrar para que un hogar sea feliz, los hijos tienen que poner esta parte: obediencia y honra, porque es justo, porque es lo que corresponde, porque es lo que Dios indica, porque es el primer mandamiento con promesa, porque nos irá bien y seremos de larga vida. Pero Dios también les habla a los padres. Papá y mamá tienen un rol importante en la crianza de los hijos. Como decía, en esta sociedad globalizada que está yendo por este derecho social o beneficios sociales, se están descuidando algunos roles importantísimos en la familia. Claro está que quien lleva la mayor responsabilidad es el papá, ya que Dios lo ha puesto como cabeza de la familia, el sacerdote del hogar, quien dará cuentas a Dios por ella. Ahora, muchas familias hoy en día se ven destruidas y otras amenazadas por no seguir el orden bíblico del hogar, ¿ya? Algunos padres no quieren asumir su responsabilidad, inclusive dentro de las congregaciones, pero también existe el hecho de que, descuidando esto, las mujeres con este rol o con este empoderamiento que la sociedad quiere implantar en la mujer, lamentablemente muchas mujeres creyentes
caen en el juego del feminismo, llevando a un extremo lo que dice la palabra del Señor. Recordemos que la palabra del Señor dice que la esposa es ayuda idónea del marido. Y el marido es la cabeza del hogar, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ese es el ejemplo que tenemos. El marido se comporta bíblicamente, ama a la mujer bíblicamente, ama a sus hijos bíblicamente. Y la mujer ayuda idóneamente a su esposo bíblicamente, ama a su esposo bíblicamente, se somete a su esposo bíblicamente. No es una sierva ni una esclava, es un amor recíproco basado en el orden bíblico. Cuando el papá abandona su responsabilidad y la mamá asume un rol que descuida el orden de Dios, los hijos se rebelan porque no ven un orden en la familia. ¿Ah? Muchas veces se ha dicho que los padres deben ponerse de acuerdo, por ejemplo, cuando hay una medida disciplinaria a los hijos. ¿Para qué? Para que no se quiten autoridad unos con otros. Es importante también considerar aquello. Quizás encontramos hoy a padres que están iniciando en esta labor, o algunos que todavía no lo son y esperan serlo, algunos que ya llevamos años siendo padres. Todos aprendemos algo. Todos debemos aprender en este tiempo. Cuando dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuán importante es escuchar este llamado? Este llamado es a los padres, y vosotros padres, y vosotros que estáis a cargo de estas criaturas, de estos hijos, de estas hijas. Cuando tú estás a cargo de esto, el llamado del Señor es el siguiente. Y quise incorporar aquí de la palabra del Señor también Deuteronomio 6:6-9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Vosotros padres, estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, a nosotros, ni siquiera soy yo el que está hablando, sino que es el Señor el que nos habla y nos invita a cumplir nuestro rol. Muchos padres descuidan este rol, no quieren asumir la responsabilidad de guiar, de criar, no quieren asumir la responsabilidad de educar espiritualmente. ¿Ya? Y aquí va algo importante, espiritualmente. Aquel padre que no tiene al Espíritu Santo en su vida difícilmente va a poder guiar en amonestación del Señor a sus hijos. Los padres son responsables, tanto papá como mamá, de dar una instrucción a los hijos, de mostrarles el camino de la vida conforme a las Escrituras, a la palabra de Dios. ¿Ya? Como decía el pasaje de Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. ¿Ah? En todo momento la palabra de Dios debe estar en la vida del padre, de la madre, para enseñarla a los hijos. Pero ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos realmente mostrando a nuestros hijos? Primero, le mostramos que el Evangelio es bueno, que Dios es bueno. Le mostramos que la palabra de Dios nos muestra cómo guiarlos a ellos para que sean hijos de bien, para que sean cristianos fieles. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras están sobre nosotros? A mí me da mucha tristeza de repente ver o escuchar de hijos pequeños que se quedan viendo televisión hasta tarde, solos, y ven programación para adultos. Ven programación que no es adecuada, no es apta para ellos. Vemos hijos que andan con el celular para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque, inclusive muy pequeños, porque los padres, para una forma hoy de que ellos queden tranquilos o no los interrumpan, iba a decir molestar, pero que no los interrumpan en sus quehaceres, es pasarle tecnología. No le estamos pasando un libro, no le estamos pasando la Biblia, sino que tecnología. Jueguen con este celular, con este videojuego, en fin. Y la mayoría de estos traen violencia, pornografía, rebelarse contra Dios. Los hijos aprenden en su infancia pequeña y en un buen hasta los 5 o 6 años a lo menos, por imitación muchas cosas, acciones y actitudes, palabras y gestos que los padres realizan. Sí, nos están mirando. Cuando hay hijos pequeños, él trata de ponerse los zapatos del papá o de la mamá, su ropa, los lentes. Los míos cuando empecé a usar lentes, que ya no eran tan chiquititos, pero se ponían mis lentes para parecerse al papá. ¿Qué palabra le estamos entregando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando? Aprenden por imitación. Si nos ven leer, ellos aprenderán a leer.
Si nos ven comer, ellos aprenden cómo comer, limpiarse, sentarse. Pero si nos ven gritar, hay una imagen que está en blanco y negro que me quiebra mucho. Eh, no sé si incluirla o no. La incluí porque hoy en día, en la violencia en el hogar, cuando vemos estas demandas sociales de protección sobre el femicidio, pero también entendemos que yo puse ahí un hombre y un niño, pero también sucede hacia el hombre la violencia dentro del hogar. Pero quiero apuntar a esto. ¿Qué ven nuestros hijos dentro del hogar? ¿Están viendo violencia? ¿Qué aprenderán para sus vidas, para sus matrimonios? ¿Para esas familias que formarán? ¿Aprenderán de la misma manera? Y la imagen del centro es la que debe ser una imitación. Si nos ven orar, si nos ven leer la Biblia, si nos ven servir al Señor, ellos aprenderán a servir al Señor. Cuando los hijos no nos ven servir fielmente o no nos ven dar prioridades, los hijos lamentablemente toman otros caminos, otros rumbos que no son imitar a los padres. Debemos mostrarle a los hijos que la vida cristiana es lo mejor que tenemos, que es lo más especial que Dios nos ha dado. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué ejemplo estamos mostrando? Quizás muchas veces no decimos, pero mostramos en actitudes y los hijos imitan. Así que pongamos atención a ello. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir esta frase dentro de este versículo 4? No hagan enojar a los hijos. Quizás muchas veces nosotros irritamos a los hijos. Ahora, no dice no disciplines o no corrijas, que es otra cosa, ¿ya? Provocar a ira es que quizás cuando nosotros disciplinamos lo hagamos enojados, provocando que nos exacerbemos el llamado de atención. No, tiene que ser prudente, tiene que ser un llamado de atención con amor, no que haga enojar a los hijos. Como padres debemos tener cuidado en aplicar la disciplina del Señor con enojo o ira. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que el hijo o la hija se revele al Señor y a nosotros también. Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor. Ya el apóstol venía escribiendo lo que daría como conclusión en el capítulo 6. En el capítulo 4 dice que debemos con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportarse unos a otros. Esto incluye a la familia, al hogar, los hijos, los padres. En amor. Qué maravilloso. Entonces yo por amor voy a corregir a mi hijo, pero en amor voy a ser prudente en el llamado de atención. Tengo que darle sentido a la magnitud del llamado de atención. Yo a mi hijo no lo voy a dejar castigado sin comer, por ejemplo. No corresponde. El llamado de atención tiene que ser algo que nos lleve a considerar el cuidado del hijo, ¿ya? Debemos cuidar, educar y guiar a nuestros hijos en amor, con disciplina e incluso rigurosidad, pero no olvidemos nunca el amor, imitando a Cristo en todo momento. Lo que marca una real diferencia en la gran labor de los padres es poner la Biblia, la palabra de Dios, como base para educar a los hijos. Muchos padres hoy utilizan libros de psicología para enseñar a los hijos, olvidando el mandamiento de Dios, su palabra que es viva y eficaz. Como decía Deuteronomio 6:6-9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿Qué palabras? La Biblia, la Escritura. Esa debe ser la base, no el libro del mejor psicólogo o del mejor consejero familiar. La Biblia debe ser quien nos instruya para llevar adelante a nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ahí, desde la edad más pequeña, muchos padres esperan, le voy a enseñar la Biblia, le voy a hablar de Dios cuando ya tenga más edad. No, tiene que ser a la edad más tierna, cuando nosotros iniciemos la instrucción espiritual. Y no descuidarla, porque Eclesiastés 12:1 nos dice, y acuérdate de tu criador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu criador. Nosotros, padres, tanto papá como mamá, debemos guiar a nuestros hijos en todo tiempo. No porque llegan a una edad, los padres, hay muchos que descuidan, ya no, él es más adulto, ya él es responsable. No, cada día de su vida, los hijos son responsabilidad de los padres y debemos guiarles.
Proverbios 27 dice, el justo camina en su integridad. Bienaventurados serán sus hijos después de él. El justo se refiere a los padres y los hijos imitarán. Si nosotros mostramos justicia, si mostramos devoción, si mostramos amor al Señor, los hijos aprenderán y serán bienaventurados. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Si nosotros mostramos a nuestros hijos la importancia, trascendencia de ser reverentes, obedientes a Dios, ellos también lo serán. Y quiero en esta etapa, Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque a veces la mamá le echa la culpa al papá. Es que el papá no hace esto. Sí, puede ser. Pero también la mamá tiene una responsabilidad. Ambos, en conjunto, sobre todo padres creyentes, deben usar la palabra del Señor para guiar y deben estar atentos a guiar a sus hijos en amor. Y si tú, que hoy escuchas este estudio, a lo mejor tú no has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, te invitamos para que, a la luz de la palabra del Señor, puedas también aprender a guiar tu hogar, tu familia, a tus hijos. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No los provoques a ira, sino que críalos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos habla de educarlos, guiarlos, habla de enseñanza, es responsabilidad de los padres y no de otros la educación de los hijos. Hoy el Estado y corrientes ideológicas quieren hacerse cargo de la educación de nuestros hijos, los cuales hasta este momento han dejado de lado la Biblia, la palabra de Dios en la enseñanza. ¿Cómo tú, hijo de Dios, esperas que el Estado y estas corrientes ideológicas guíen a tus hijos en la fe en Cristo si ellos han dejado de lado la Biblia? Muchos otros padres hacen responsable a los colegios de la enseñanza de sus hijos, dejando de lado la responsabilidad que les toca en este aspecto. No es el Estado, no es el colegio, no son estas corrientes ideológicas las que deben guiar a nuestros hijos, las que deben criarlos. Somos nosotros, padres, guiados por el Espíritu Santo de Dios, que debemos educar a nuestros hijos, guiarlos en esta disciplina y amonestación del Señor. Somos los primeros que debemos darle la instrucción, inclusive la escuela dominical o el participar de la iglesia, no quita la responsabilidad que tenemos nosotros. La iglesia colabora en enseñar doctrina, en enseñar la palabra de Dios, pero vuelvo a insistir, son los padres, es el hogar donde se inculca el debido respeto y obediencia al Señor. La disciplina y la amonestación del Señor habla de instruir y corregir. Algunos se quedan solamente con disciplina y amonestación como algo negativo. No, habla de instruir y corregir. Proverbios 3:11 y 12 dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, no te canses de que te corrija, porque al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Dios nos ama, nos corrige, nos llama la atención, debemos considerarlo, no desecharlo. Hebreos 12:5 y 6 dicen, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, Dios, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Suenan palabras duras, pero lo hace con amor. Dios nos ha corregido con amor. Claro que si nosotros somos rebeldes, somos desobedientes y no queremos hacer caso a la instrucción, obviamente va a ir aumentando el llamado de atención hasta que podamos comprenderlo. La disciplina y amonestación tienen como propósito guiar y enmendar el error. Aquí en las imágenes muestran los arbolitos que deben ser corregidos. Un tutor o mentor son excelentes guías para los hijos. Cada padre debiera preocuparse de realizar esta labor. No debe ni puede encomendarle a otros esta tan alta responsabilidad. Muchas veces esperamos que otros guíen a nuestros hijos, que otros sean ejemplos. Y nosotros, queridos padres, queridas mamás, ¿por qué no? En la imagen tenemos un tutor para un arbolito simple. Pero hay otros arbolitos que necesitan la fuerza de 4 tutores, como el de la otra imagen. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque necesitan más dirección, más disciplina, más amonestación. Hay otros que son más fáciles de guiar. Por eso, un tutor o mentor son excelentes guías, y eso debemos ser nosotros. ¿Será que el hijo va a honrar y obedecer a otra persona que no es el papá ni la mamá?
Debemos resguardar esa situación. Si bien el castigo físico es criticable, la Biblia nos muestra que, aplicado de la forma correcta y en el tiempo apropiado, será de bendición. Muchos hoy hablan del castigo físico como algo deplorable, algo que no puede ser utilizado. Pero entendemos también que la palabra del Señor nos llama para que en amor llegue esta reprensión. La importancia de esto es no llegar al castigo físico. Dice Proverbios 13:1, el hijo sabio toma el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Cuando el hijo toma el consejo, no hay necesidad de la disciplina física, porque el hijo es obediente. Y eso es lo que tenemos que procurar, enseñarle a nuestros hijos a que sean obedientes. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Este pasaje, que también para muchos puede ser muy criticable, pero la palabra del Señor es sabia. El que detiene el castigo, el que detiene la reprensión, el que detiene el llamado de atención, no solo el castigo físico, sino muchas veces nosotros, los padres que actuamos cuando ya el hijo no tiene vuelta y creemos que no le hablamos nunca, nunca lo corregimos verbalmente y llegamos solamente directo al castigo físico. El castigo físico es la última herramienta para tratar de enmendar. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama madruga a castigarlo. ¿Qué quiere decir esto? No que le va a pegar muy de mañana, no. Esto llama a que a tiempo corrige. Muchos papás pasan una semana, 2 semanas y se acordaron que el hijo cometió un error y ahí recién lo corrigen. No, el llamado de atención, la amonestación y la disciplina tienen que ser en el momento adecuado. Proverbios 15:32 nos dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Se dan cuenta? Toda la disciplina que dice la Biblia es una disciplina verbal, una disciplina espiritual, llena de amor. Pero también nos dice que hay que llegar en muchos casos, o en pocos casos, cuando el hijo no es obediente, cuando el hijo no se somete a la voluntad del Señor, hay que llegar a la otra etapa o fase de la disciplina. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Si su hijo es rebelde, si su hijo no se somete, aún hay tiempo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo, que no sea para hacerlo polvo. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser con amor. La disciplina, el consejo, la palabra oportuna, quizás el llamado a atención, el castigo físico, tiene que ser en amor, de forma prudente, de forma pausada. Por eso el pasaje dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, que muchas veces los castigamos en enojo, con rabia. No, tiene que ser en amor, sino criarlos en disciplina y amor del Señor. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hijos que no fueron corregidos en su momento y tomaron decisiones que trajeron destrucción. Elí y sus hijos. Elí sabía que los hijos estaban fallando y estaban quebrantando la ordenanza de Dios y él no los corrigió ni verbalmente ni físicamente. Ellos se rebelaron y tuvieron que pagar las consecuencias. Queridos hermanos y hermanas que han recibido esta bendición del Señor de ser padres, no descuiden guiar y educar a sus hijos en el amor del Señor, no llenándolos de rabia hacia la palabra de Dios, sino motivándoles a escuchar el consejo bíblico para que lo practiquen, para que puedan ser obedientes, para que puedan ser reverentes. Si tú aún, querido hermano, no eres padre, aprende hoy cómo educar a esos hijos que llegarán en el futuro. Resumimos, hijos, obedezcan y honren a sus padres, porque es justo delante del Señor. Padres, amen a sus hijos y guíelos en la palabra de Dios y se evitarán muchos problemas en el futuro. Que el Señor les bendiga grandemente y les acompañe en este día. Vamos a orar. Padre bondadoso, gracias por su palabra, por guiarnos, Señor, a comprender también su instrucción en la crianza de los hijos, en cómo debemos llevar adelante la amonestación, la disciplina. Ruego, Señor, por mis hermanos que son papás, que son mamás, que tengan sabiduría, Señor, para exhortar, para guiar, para mantener el camino firme conforme a su palabra, que no duden de utilizar su palabra para educar y enseñar a sus hijos, y permítanos, Señor, ser padres fieles a usted, para que nuestro ejemplo también sea digno de imitar. Rogamos su bendición sobre su pueblo, sobre sus hijos, y sobre cada uno de aquellos que tienen tan alta responsabilidad de guiar y cuidar a los hijos. Padre bondadoso, sea usted con nosotros ahora y siempre, lo rogamos en Jesús nuestro Salvador. Amén.
Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.